Una vez fui infiel y esperaba rabia, gritos, tal vez divorcio, pero mi esposo optó por una venganza más fría que duró 18 años. Se quedó, sonrió a la familia, compartió casa, pero nunca volvió a tocarme. En las mesas, los parientes elogiaban nuestro matrimonio perfecto, mientras yo me asfixiaba lentamente entre la culpa y el silencio. Mi hermana sabía la verdad, mi madre la ocultó y mi esposo recogía pruebas como un juez preparando un veredicto final. Cada noche me preguntaba si esto era amor, castigo o un plan. Entonces comenzó el misterio cuando encontré documentos legales y grabaciones ocultas que demostraban que él estaba esperando el momento oportuno. Quería justicia sin sangre, humillación sin ruido y exposición sin piedad. Creí que yo era la villana hasta que descubrí su propia traición, más profunda, más oscura, que involucraba a la familia y la herencia. Ese fue el día en que dejé de sentirme culpable y comencé a preparar mi regreso silenciosa y legalmente en los tribunales. Pensé que el matrimonio significaba peleas, perdón o finales, no un silencio que mata lentamente. El día que mi esposo descubrió mi traición, su mirada se calmó, no la ira, y eso me asustó más que los gritos. Él eligió quedarse, pero se alejó de mi vida como una sombra, viviendo en la misma casa. Pasaron los años, la familia rió, llegaron las fiestas, los niños crecieron, pero yo vivía sola dentro de un matrimonio. Todos me culpaban y yo aceptaba la vergüenza hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Papeles desaparecieron, familiares susurraban, mi hermana evitó mi mirada y mi madre me advirtió que guardara silencio. Me sentía atrapada entre la culpa y el miedo, preguntándome de qué lado estaba mi familia. Yo quería paz, pero él quería justicia y alguien quería venganza. Lo que hice mal una vez ahora estaba siendo utilizado para destruirme por completo hasta que descubrí un secreto que lo cambió todo y reveló al criminal en mi familia. Descubrí el secreto por accidente una tarde lluviosa cuando seguía a mi hermana al viejo almacén detrás de la casa de mi madre. El lugar que nadie cerraba con llave porque todos confiaban en todos o fingían hacerlo. Dentro de una caja polvorienta encontré copias de escrituras de propiedad, transferencias bancarias y grabaciones con la voz de mi esposo hablando con calma sobre mi error, planeando usarlo como prueba mientras ocultaba su propia aventura con mi prima, la mujer que mi familia impulsó a nuestras vidas como ayuda. Se me revolvió el estómago al conectar los recuerdos, los repentinos cambios en la herencia, la presión para firmar papeles, la forma en que mis familiares me trataban como a una criminal mientras lo protegían a él. Comprendí que mi engaño era la excusa que necesitaban, no el crimen que les importaba. Mi esposo no me había congelado por amor ni por dolor, me congeló para distraerme mientras movían dinero, tierras y planes de custodia en silencio. Viví 18 años creyendo que merecía un castigo, mientras ellos construían un futuro sobre mi culpa. En lugar de enfrentarlo, me quedé callada y comencé a observar. Copié archivos, grabé conversaciones, guardé mensajes y aprendí cuán profunda era la traición. Mi madre sabía partes, mi hermana lo sabía todo, y ambas preferían la comodidad a la verdad. Cada cena familiar se convirtió en un escenario donde interpretaba a la esposa rota, mientras reunía pruebas como una cazadora paciente. Cuanto más aprendía, menos débil me sentía. La justicia dejó de centrarse en mi error y se centró en exponer el suyo. El giro inesperado llegó cuando descubrí que mi esposo planeaba volver a casarse tras declararme mentalmente inestable, usando mi pasado en mi contra en el tribunal. Esa fue la noche en que decidí que la venganza no necesitaba gritos ni violencia, sino el momento oportuno. Conocí a un abogado en secreto, a alguien ajeno a la familia, y lo puse todo sobre la mesa. Por primera vez, alguien escuchó sin juzgar. El caso se construyó en silencio, pieza por pieza, mientras mi esposo ganaba confianza, creyendo que yo seguía paralizada por la vergüenza. Cuando llegó la citación, la conmoción reemplazó su máscara de calma, y mi familia se dio cuenta de que ya no era la víctima que podían controlar. En el tribunal, la verdad se desveló lentamente. Su infidelidad, las firmas falsificadas, las transferencias ilegales, la manipulación. Se habló de mi engaño, pero eso ya no definía la historia. El juez vio patrones, intenciones y mentiras. No gané por ser inocente, gané porque por fin fui honesta. Al salir, me sentí más ligera, no perdonada por los demás, pero finalmente libre de un castigo que nunca debió terminar, y esa fue mi verdadera victoria. Salir del juzgado fue como entrar en una nueva vida, pero la libertad no significaba paz todavía.
Mi esposo evitó mirarme, mi primo desapareció de las reuniones familiares y mis parientes de repente guardaron silencio, como si el silencio pudiera borrar la verdad. Pensé que la historia terminaba ahí, pero la venganza tiene matices y el misterio ama la paciencia. Días después, recibí un mensaje anónimo advirtiéndome que el caso solo estaba a medias expuesto. Al principio, lo ignoré hasta que noté que mi hijo actuaba distante y asustado. Me enteré de que mi esposo había estado envenenando mentes, diciéndole que había arruinado a la familia, creando otra mentira, después de perder en el juicio. Esa comprensión me conmovió más que el engaño. Había ganado legalmente, pero emocionalmente el daño seguía vivo. En lugar de reaccionar, volví a reunir pruebas, con calma y cautela. Hablé con maestros, consejeros, vecinos, personas que oían las cosas antes de los hechos. Poco a poco, la imagen se aclaró. Incluso después de perderlo todo, él quería el control, no amor. El giro final llegó cuando mi hermana confesó entre lágrimas que lo ayudó a manipular a nuestro hijo por miedo a perder el apoyo familiar. Esa traición me dolió profundamente, pero también puso fin a mis dudas. Dejé de proteger a nadie. Solicité la custodia completa con informes psicológicos, declaraciones de testigos y grabaciones de manipulación. El tribunal volvió a oír mi voz, firme esta vez, no quebrada. Cuando llegó el juicio, vi miedo en el rostro de mi esposo. No porque perdiera el poder, sino porque finalmente lo vieron. Me fue concedida la custodia. Ese momento se sintió como la justicia respirando. Más tarde, mi familia intentó disculparse, pedir perdón, culpar a las circunstancias. Escuché, pero no me ablandé. Algunas puertas se cierran silenciosamente para siempre. Elegí la distancia, no el odio. Pasaron los meses, mi casa se sintió más cálida, mi hijo sonrió libremente y el silencio que una vez me castigó ahora me protegió. Entonces comprendí algo importante. La venganza no es destruir a alguien a gritos, es sobrevivir honestamente cuando esperaban que desaparecieras. El misterio no siempre termina con una revelación impactante, a veces termina con claridad. Hice algo mal una vez y lo pagué con años de fría soledad, pero me negué a dejar que ese momento definiera mi vida entera. Mi esposo pensó que el silencio me congelaría para siempre, pero el silencio me enseñó a escuchar, planificar y levantarme. Cuando finalmente miré atrás, no había nada que temer. Mi historia ya no trataba de engaños ni traiciones, sino de justicia ganada con perseverancia. Me alejé no como una víctima ni una villana, sino como una mujer que recuperó su voz cuando todos la asumieron perdida. Después de que se resolviera la custodia, creí que la tormenta había pasado, pero la verdad suele regresar con asuntos pendientes. Mi esposo no aceptó la derrota en silencio, ni tampoco mi familia, que temía que sus propios secretos aún salieran a la luz. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos, archivos que se colaban por debajo de mi puerta y advertencias disfrazadas de preocupación. Un sobre contenía pruebas de que mi esposo me había engañado mucho antes de mi error con varias mujeres y que mi prima era solo un capítulo de un patrón más largo que mi familia ayudó a ocultar. Lo protegieron porque financiaba su bienestar y me sacrificaron porque les convenía. Saberlo me ayudó a centrar mi ira. Volví a llevar todos los antecedentes a los tribunales, no por dinero, sino por la verdad. Durante las audiencias, mis familiares se enfrentaron, culpando al miedo, la codicia y la lealtad. Las mentiras se derrumbaron bajo presión y la imagen del esposo respetuoso se hizo añicos por completo. El juez ordenó el reconocimiento público de fraude, abuso emocional y manipulación, poniendo fin a su capacidad de controlar la narrativa. Lo que impactó a todos fue cuando hablé de mi propia traición con honestidad, sin excusas, explicando cómo la soledad, el silencio y el abandono se convirtieron en violencia emocional que me empujó a la debilidad. El tribunal escuchó de otra manera entonces. La justicia ya no se trataba de perfección, sino de responsabilidad. Mi esposo quedó expuesto como un hombre que castigaba en lugar de sanar, mientras fingía ser moralmente superior. Fuera del tribunal, mi familia me evitó al darse cuenta de que ya no era su escudo silencioso. Elegí la independencia en lugar de la reconciliación y reconstruí mi vida poco a poco, generando ingresos, creando una rutina y protegiendo la paz. Una noche, mi esposo intentó verme a solas, diciendo que la venganza nos había destruido a ambos. Lo miré y no sentí nada. Le dije que la venganza no nos destruía, sino las decisiones. Él quería silencio otra vez, pero me alejé. Meses después, llegó el giro final cuando mi prima admitió que la habían usado igual que a mí, le prometieron seguridad y luego la descartaron.
Ella también pagó un precio, atrapada por mentiras que nunca fueron amor. No perdoné a nadie fácilmente, pero liberé el pasado porque ya no me pertenecía. La historia, que la gente susurraba, terminó transformando a la familia para siempre, enseñándoles que la traición se multiplica cuando se protege. Aprendí que la justicia no es una victoria ruidosa, sino estabilidad después del caos. La infidelidad rompió mi matrimonio, pero la manipulación intentó borrarme y fracasó. Resistí años fríos, peleas en los tribunales, traición familiar y verdades ocultas, y emergí firme. Mi vida ahora es simple, honesta y reservada. El silencio que una vez me castigó ahora me favorece. Cuando me preguntan sobre mi pasado, no me defiendo ni me explico. Sobreviví y la supervivencia se convirtió en mi respuesta. Ahora miro atrás y comprendo que el silencio intentó enterrarme, pero terminó construyéndome. Mi matrimonio comenzó con amor, se rompió con engaños y se pudrió por el control, las mentiras y la traición familiar. Sin embargo, terminó con la verdad como única garantía. Pagué por mi error con años de fría distancia, pero mi esposo pagó por sus decisiones con una exposición de la que no pudo escapar. La justicia no me hizo inocente, me hizo libre. Me alejé de una familia que priorizaba la comodidad sobre la honestidad y me elegí a mí misma sin disculparme. El misterio que regía mi vida se ha ido, reemplazado por la claridad que me gané con las dificultades. La venganza nunca se trató de lastimarlo, se trató de reclamar mi nombre. Hoy vivo en silencio, honestamente y sin miedo. Cuando alguien intenta castigarte para siempre, sobrevivir abiertamente se convierte en el final más fuerte que se niega a desvanecerse incluso después de que todo el dolor, la traición y el silencio permanezcan.